Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentarles acerca de la Defensoría del Pueblo y las últimas acciones que han tomado en las últimas semanas. Siguiente, por favor. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993 y funciona como un colaborador crítico del Estado para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio. El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría Nacional y es elegido por el Congreso de la República, y goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere. El actual Defensor del Pueblo es Walter Gutiérrez Camacho, quien cumple su periodo del 2016 al 2021. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus funciones? Con el fin de defender los derechos humanos y el principio de supremacía constitucional, está facultada para intervenir en cada uno de los procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data, etc. En este caso, la intervención puede ocurrir de diversas formas, como por ejemplo iniciando procesos constitucionales, presentando escritos, informes u opiniones, según lo que solicite cada una de las partes o incluso el Tribunal Supremo de Justicia. También elabora diferentes informes sobre temas de trascendencia especial en el país. Estos informes son llamados informes defensoriales y son elaborados sobre temas competentes con la institución. Son presentados de manera anual ante el Congreso de la República sobre la gestión realizada. La siguiente función es que establece que la Defensoría del Pueblo está plenamente capacitada para iniciar y continuar investigaciones, sin importar si es por iniciativa propia o por solicitud de las partes interesadas, con la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, generados por la administración estatal o sus agentes, pudieran estar afectando sus derechos. Además, investigan temas de alcance general que afecten a un número significativo de personas. También ejerce iniciativa legislativa. En este caso, la Defensoría posee la facultad de presentar proyectos de ley ante el Congreso. También promueve la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre derechos humanos con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la aplicación de cada uno de estos tratados. Además, promueve que la legislación y las prácticas nacionales se adecúen a lo previsto en los tratados suscritos por el Perú. Por último, la Defensoría cuenta con la capacidad de iniciar procedimientos administrativos o participar en estos por iniciativa propia o por pedidos de terceros, en representación de una o varias personas, utilizando el criterio de discrecionalidad, con el objetivo de defender los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos involucrados. Siguiente, por favor. Ley orgánica. Acorde a la ley orgánica, el defensor del pueblo es designado por el Congreso mediante votación, para la cual se requieren los 2/3 de su número legal. Los requisitos para ocupar el cargo son haber cumplido los 35 años, ser abogado y gozar de una positiva reputación de integridad e independencia. La estadía del cargo es de 5 años con posibilidad de una única reelección. Para la designación de un defensor del pueblo se publica una convocatoria en el peruano. Se crea una comisión de entre 5 y 9 congresistas para deliberar los candidatos que posteriormente son presentados al Congreso. También se contempla un sistema de tachas. Siguiente diapositiva, por favor. Puede cesar de sus funciones por razones como la muerte y otras más relacionadas a la incapacidad moral. Se rige solo por la Constitución y las leyes orgánicas, y comparte varias características con los congresistas, como la inviolabilidad, inmunidad, solo poder ejercer la docencia como profesión y el salario. Siguiente diapositiva, por favor. Trabaja en conjunto los adjuntos, que son elegidos por concurso público, y entre sus atribuciones figuran investigar respecto al accionar de la administración pública, representar grupos de personas en procesos administrativos, todo esto en aras de la defensa de sus derechos, promover el correcto funcionamiento de tratados internacionales sobre derechos humanos, y asimismo ha de recibir total cooperación de las instituciones públicas de las cuales requiere información. Se pueden presentar quejas ante el defensor del pueblo, ya sea de manera escrita o excepcionalmente verbal, ante las cuales él determinará su admisibilidad o no. Dicha decisión no puede ser apelada y en caso de proceder, el defensor del pueblo empezará con la investigación pertinente y posteriormente con las acciones necesarias. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, con respecto a la resolución
el defensor del pueblo está en la capacidad de advertir y recomendar en relación a sus deberes legales y sugerencias para la realización de nuevas medidas. Por último, dentro de las disposiciones complementarias, el defensor del pueblo, durante el estado de excepción, puede sugerir a las autoridades que aquellas decisiones contrarias a la Constitución sean revocadas o modificadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, con respecto a la Constitución, el título 4 de la Carta Magna, el cual nos habla de la estructura del Estado, contiene en el capítulo 11 los artículos referentes a la Defensoría del Pueblo. El artículo 161 grafica a la Defensoría del Pueblo como una institución autónoma y asimismo nos indica que los diferentes órganos públicos están en la obligación de colaborar con la misma cuando ésta lo desee. Además, señala que la estructura de la Defensoría del Pueblo está establecida en la ley orgánica de la misma. Por otro lado, es importante señalar que el defensor del pueblo, es decir, el titular de la Defensoría del Pueblo, es escogido y removido por el Congreso de la República con el voto de los 2/3 de su número legal. Asimismo, goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Con respecto al artículo 162, nos habla básicamente de las funciones de la Defensoría del Pueblo, así como también de las facultades del titular de esta, es decir, el defensor del pueblo. Con respecto a la Defensoría del Pueblo, esta debe defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Asimismo, debe supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios. El defensor del pueblo debe presentar un informe al Congreso una vez al año durante el mes de mayo y cada vez que éste lo solicite. Asimismo, tiene la iniciativa en la información de leyes y puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al reglamento del Congreso, que se encuentra en la Constitución del Perú, todos sus artículos aluden al procedimiento de la presentación del informe anual y extraordinario presentado por el titular de la Defensoría del Pueblo. Con respecto al procedimiento para la presentación del informe anual, el artículo 94 nos indica que este informe se envía por escrito a la Presidencia del Congreso de la República y es sustentado ante las Comisiones de Constitución y Derechos Humanos y Pacificación. En esta sustentación se pueden realizar preguntas relacionadas al contenido del informe y asimismo este es debatido. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, con respecto al procedimiento para la presentación de informes extraordinarios, el artículo 95 nos indica que este informe debe ser presentado por el defensor del pueblo dentro del término de 15 días posteriores calendario que se cuentan a partir de la fecha de recepción de la solicitud respectiva. Asimismo, este informe extraordinario es sustentado ante las comisiones relacionadas con el informe anual, pero también ante la comisión que, a criterio de la Presidencia del Congreso, tenga competencia sobre la materia objeto de la solicitud. El debate se realiza en sesión conjunta durante los 15 días posteriores a la recepción del informe del defensor del pueblo. Asimismo, se pueden realizar preguntas sobre el informe y un debate sobre este. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora procederé a explicarles acerca de las últimas acciones de la Defensoría del Pueblo en el marco de las movilizaciones en contra del gobierno de Manuel Merino. Para ello, presentaré los comunicados que se emitieron por parte de este organismo autónomo durante dicho periodo. El primero se emitió el día 12 de noviembre. En este, la Defensoría demandó al Poder Ejecutivo ordenar a la PNP que se garantice el ejercicio del derecho a la movilización pacífica y que solo use la fuerza bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Ese mismo día, por otro lado, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, brindó declaraciones en las que reiteró su llamado a evitar actos violentos e informó que personal de la institución estaría en las movilizaciones para evitar que se cometan excesos. Así, como observamos en la diapositiva, este personal se encontró presente en las distintas ciudades del Perú, tales como Lambayeque, La Libertad, Lima y Cusco. Al día siguiente se emitió un segundo comunicado en el que se expuso que la Defensoría
había desarrollado una supervisión sobre el desarrollo de las movilizaciones sociales acontecidas el día anterior. Como parte de esta supervisión, precisó que se había registrado un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública. Es por ello que la institución se encontraba monitoreando a nivel nacional la situación de las personas tanto en hospitales, en referencia a quienes resultaron heridos, como en las comisarías, para cautelar los derechos a la integridad y al debido proceso de los detenidos. Es así que señalaron que, por un lado, habían solicitado al Ministerio Público investigar los casos reportados a fin de establecer las responsabilidades penales y, por otro lado, habían solicitado al Ministerio del Interior desarrollar las investigaciones administrativas disciplinarias correspondientes. Finalmente, un último comunicado se emitió el día 15 de noviembre, en el que se informó que la conducta de la policía fue claramente violatoria de los derechos a la integridad física y del derecho a la protesta. También se señaló que se suscitaron agresiones que se dirigieron contra el personal de la Defensoría del Pueblo, pese a que se encontraban identificados con los chalecos y credenciales de la institución, como se observa en el titular de la diapositiva. Por todo esto, la Defensoría exigió al Ministerio Público iniciar y proseguir las investigaciones. Para ello, anunciaron que ellos mismos la supervisarían, esto con la finalidad de garantizar que se sepa la verdad y se castigue a los responsables. Finalmente, un último punto es en relación a las personas desaparecidas. Recalcaron que la Defensoría se encontraba registrando la identidad de estas personas y haciendo las pesquisas correspondientes. Así, se remitían a publicar comunicados informativos con respecto a ellos en sus diferentes redes sociales, como se observa en la diapositiva. Gracias.